esteatosis hepática o una cirrosis. Dentro de determinaciones laboratoriales que se pueden solicitar estarían estas, ¿no? Aquí podemos hablar un poquito más de lo que es la TGP y la TGO. En la clase anterior les estaba señalando que la TGP es una enzima que es de ubicación a nivel celular citosólica, mientras que la TGO es bilocular, es tanto citosólica como mitocondrial. Las enzimas que tienen varias formas y con localizaciones particulares abundantes en ciertos tejidos, decíamos, nos ayudan al diagnóstico médico, ¿no? Justamente por la ubicación que poseen. Y en el caso de la TGP está presente en varios órganos, pero principalmente abundante a nivel de hígado. Mientras que la TGO, como decía, también está presente en varios órganos y tejidos, pero está más abundante a nivel de corazón, ¿sí? De tejido cardíaco. Entonces, mencionaba en la clase anterior que como también la TGO está en la constitución del tejido hepático, pero allí lo vamos a encontrar a nivel de las mitocondrias, adicionalmente. Entonces, cuando hay un daño leve hepático, lo que esperamos que suba entre estas dos sería predominantemente la TGP. Pero cuando el daño hepático es muy profundo, hasta el punto que ha dañado las mitocondrias, es decir, la ultraestructura celular, entonces la TGO va a ser aún mayor. Las dos van a estar altas, pero la TGO va a haberse disparado más, ¿no? Y así nosotros podemos utilizar el cociente de Rickis, que nos dice que si la relación TGP-TGO es mayor a 1, entonces podríamos estar pensando en que el daño hepático se está causando por una hepatitis viral, que es lo más usual, mientras que si más bien es menor a 1, ya podríamos estar pensando en algo más agresivo como una cirrosis, tumores hepáticos, congestión hepática. Los valores de las transaminasas son valores que dependiendo del kit de reactivos que se haya utilizado pueden variar un poco. La mayoría de análisis coinciden entre marcas y marcas, digamos, ¿no? Pero para las transaminasas sí encontramos unas diferencias importantes. Entonces habría que precisar. Para las determinaciones más comunes se considera el valor máximo de 35 unidades internacionales para varón y 25 unidades internacionales por litro para la mujer. Pero creo que les había comentado en la clase anterior que hay otras marcas que trabajan con valores, por ejemplo, de hasta 12, ¿no? Entonces, siempre por eso que cuando uno se hace una determinación bioquímica, igual al lado, después del resultado de lo obtenido en la muestra del paciente, siempre se pone la escala, ¿no? Entre paréntesis, cuál es el rango normal, porque puede variar entre una marca u otra. Como digo, no para todas las pruebas, pero para algunas particulares. Como ustedes pueden ver, aquí se puso también un cuadrito de en qué condiciones también pueden verse adicionales, pueden verse aumentadas estas transaminasas, como por ejemplo en anemia hemolítica, en alcoholismo, en la enfermedad de Wilson, pancreatitis aguda, entre otras. La fosfatasa alcalina era otra de las enzimas que decíamos son parte de las determinaciones, forma parte de las determinaciones del perfil hepático. Esta fosfatasa alcalina, como dice su nombre, es una fosfatasa, es decir, cataliza reacciones de eliminación de fosfato de diferentes sustratos, especialmente proteínas y alcaloides, y también se encuentra no solamente en el hígado, sino también se encuentra en los huesos, se encuentra en la mucosa biliar, se encuentra también en lo que es la placenta y a nivel de los riñones. Sus valores normales van más o menos hasta 140 unidades internacionales en un adulto promedio y puede variar dependiendo de la edad en el caso de los niños. La gamma-glutamina-transpeptidasa es una enzima que normalmente se encarga de la transferencia de aminoácidos, ayuda en lo que es la transferencia de aminoácidos, interacciona con lo que es el glutatión para este fin, y es una enzima que también es hepática, entonces es un marcador importante de este perfil. Hay que señalar que esta enzima es una de las que rápidamente sus valores se alteran, sobre todo cuando hay daño hepático por exceso de consumo de alcohol. También cuando hay alteraciones a nivel vesiculares suele presentar niveles altos. En el caso del perfil cardíaco, también teníamos entonces
entonces señalábamos ciertos marcadores que nos pueden ayudar al apoyo y diagnóstico de injuria cardíaca. Y así mencionamos la determinación de la lactato deshidrogenasa, la determinación de la creatinofosfoquinasa, la total o especialmente la MB, decíamos, ¿no? Y también está la determinación de la TGO. Pero estas enzimas, cuando se analiza, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio, hay que identificar cuál es su tiempo de persistencia de haber presentado esa elevación de concentración en sangre para tomar las decisiones acertadas, de cuál de estas hay que pedir la cuantificación o de cuál de estas hay que ampararse más a la hora que hacemos el análisis. Porque como ustedes pueden ver, se diferencian entre ellas en el rango de duración en que se pueden mantener altas e inclusive en qué momento llega a su pico máximo, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando inicia su elevación. Entonces no convendría basarnos solamente pues, en el inicio, porque puede ser que todavía allí está abajo, y más bien nos convendría analizar en qué momento está en su máxima y dependiendo en qué momento o para qué le estamos haciendo el chequeo enzimático a nuestro paciente, también ver la persistencia. Porque, por ejemplo, si nos llega un paciente que acaba de sufrir un infarto de miocardio, no voy a buscar la que demora en elevar, tengo que buscar la primera enzima que suele elevarse en las primeras horas, ¿no? Si más bien ya estoy viendo la evolución del proceso, entonces me va a interesar también ver la duración, ¿no? Es decir, a lo largo de varios días, cómo se está modificando esos valores. Y así tenemos entonces que para el caso de la persistencia, la LDH, la lactato deshidrogenasa, es una de las que dura más, puede durar alrededor de prácticamente 2 semanas, 15 días. Después viene la TGO, que puede durar alrededor de 6 días. Y después ya tendríamos la CKMB, que puede durar alrededor de 3 días elevada todavía después del evento, ¿no? Del infarto. Mientras que la seca total, más bien entre 3 y 6 horas. Con respecto a la máxima también se presenta a las 72 horas en el caso de la lactato deshidrogenasa, luego más bien nos vamos a la CKMB, que esta presentará su máxima alrededor de las 48 horas y la TGO más bien alrededor de las 24 o 28 horas. En el caso de la seca total, ser alrededor de 36. Pero siempre se trata de chequear la fracción específica, ¿no? La MB que decíamos, la isoforma específica, ¿no? Que es más abundante en el tejido cardíaco. El inicio también, ¿no? Pueden ver que la seca es una de las primeras en iniciar su ascenso, su liberación en sangre, mientras que la lactato deshidrogenasa junto con la TGO pueden demorar. Entonces, esto es lo que estamos viendo para el caso de la actividad de las enzimas, comparando la seca con la lactato deshidrogenasa. Esta va a poder presentar picos rápidos elevados, pero no dura mucho, ¿no? Estamos hablando alrededor de las 48 horas que podría estar bajando. Supongamos que yo me encuentro evaluando al paciente en este momento, entonces no voy a pedir seca, ¿no es cierto? A mí me convendría pedir qué cosa, la lactato deshidrogenasa, porque esta sí va a durar más tiempo. Con respecto a los niveles de organización de las enzimas, cómo trabajan algunas, dónde las podemos encontrar. En algunos casos, bueno, acá podemos hablar de 3 niveles en primer lugar. Las que están libres en el citosol, es decir, en algunos casos las enzimas no necesitan estar juntas entre ellas, las que forman parte de una misma vía metabólica, me refiero, ¿no? No necesitan estar juntas, como por ejemplo las enzimas de la vía glicolítica, que cada una entrará a actuar en el momento en que su sustrato ya esté expuesto para que pueda trabajar sobre él. Después tenemos las enzimas que conforman complejos enzimáticos, algunos llaman complejos multienzimáticos. Esas enzimas de estas vías metabólicas son enzimas que sí necesitan estar físicamente unidas y todas presentes para que la vía metabólica en la que ellas comparten en su acción pueda llevarse a cabo, ¿no? Por ejemplo, ese es el caso del complejo de enzimas ácido graso sintasa, es decir, aquellas enzimas que participan en la síntesis de los ácidos grasos sí tienen que estar todas juntas y unidas, inclusive en doble copia, como por acá lo están viendo, ¿no? Miren, arriba hay una copia de esas enzimas, de todas las que participan en esa vía metabólica, y abajo tengo otra copia idéntica, o sea que tiene 2 dominios repetidos, ¿no?
por otro lado, lo mismo es aquí, ¿sí? Mencionándose ya alguna de ellas. Y si se dan cuenta, están repetidas. Otro caso es la situación de las enzimas que necesitan estar en una estructura particular celular, como es el caso de los componentes de la cadena transportadora de electrones, que el grueso de ellos se tiene que encontrar dentro, incrustado en lo que es formando parte de la NMI, ¿no? De la membrana mitocondrial interna, excepto el citocromo C que está en el espacio intermembranoso. Entonces, a estas enzimas de procesos particulares que tienen que estar en una estructura en particular, señalamos que su organización es en base a sistemas enzimáticos, ¿no? O conformarán sistemas enzimáticos. Como las enzimas son de naturaleza orgánica y el grueso de ellas son proteínas, entendemos que entonces pueden sufrir los procesos de desnaturalización, igual que cualquier otra proteína, ¿no es cierto? Así que recordemos que dentro de los agentes desnaturalizantes están principalmente agentes ambientales como elevadas temperaturas, que cuando las llevamos por encima de su temperatura óptima ya estaríamos generando desnaturalización, ¿no? pHs extremos también, agitación mecánica profusa, no nos olvidemos, exponerlas a radiaciones, exponerlas a detergentes, solventes orgánicos, jabones, inclusive a soluciones concentradas salinas, ¿no? Porque las sales van a competir por el agua y en realidad van a ganar, le van a quitar las moléculas de agua que deberían estar rodeando a las proteínas, manteniéndolas separadas, y al no tener esa agua las proteínas, entonces van a poder juntarse y como tienen grupos ionizantes, inmediatamente van a empezar a reaccionar entre ellas, afectándose sus niveles estructurales. Por eso es que no se les tiene que exponer a soluciones muy concentradas, ¿no? Cuando las proteínas están desnaturalizadas, y en este caso hablando de las enzimas están desnaturalizadas, entendemos que perderán esa actividad catalítica que típicamente cada una de ellas realizaba, ¿no? La gran mayoría de nuestras enzimas requieren de algo que se le añada a su estructura para recién pasar al estado activo. Ese algo más que necesita lo vamos a llamar cofactor, ¿sí? La gran mayoría, no todas, pero sí la gran mayoría requieren de cofactor. Estas enzimas entonces que requieren de cofactor vamos a darle un nombre particular, lo vamos a llamar apoenzimas. Y cuando ya, si solamente vemos a la coenzima sola, sabemos
Entonces, este piridoxalfosfato deriva de qué vitamina? La piridoxina, la B6, ¿no? Pirofosfato de tiamina, de la B1, ¿no? Flavina, adenina, flavina, mono, de la riboflavina, ¿no es cierto? Y por acá, en el grupo de las coenzimas, tenemos al NAD, al NAD-fosfato, al PHF, al ácido lipoico, que no es derivado vitamínico, es el único que no es derivado vitamínico, a la coenzima A, que deriva del ácido pantoténico, a la cobalamina, que deriva pues de la vitamina B12, ¿no? Así que si nos damos cuenta, estos dos grupos están constituidos fundamentalmente por formas activas de vitaminas. Entonces creo que podemos entender, conociendo esto, por qué la importancia de que en nuestra dieta haya una buena dotación, una rica y variada dotación de vitaminas y también de minerales, porque si no nuestro metabolismo no se va a poder dar adecuadamente, ¿no? Porque aquellas enzimas que lo requieren como cofactor, al no encontrarlo, nunca pasarían al estado activo, o no encontrándole las tasas adecuadas, no podrán realizar sus reacciones y de tal manera vías metabólicas se verán comprometidas. Y ustedes saben que finalmente una célula subsiste gracias a su metabolismo, ¿no? Mediante el cual obtiene sus nutrientes, sus componentes estructurales. Entonces, esto es fundamental. Aquí podemos ver algunos ejemplos particulares de cofactores requeridos por algunas enzimas importantes, como por ejemplo cobre y el hierro necesitados por la citocromo oxidasa de la cadena transportadora de electrones, el hierro también por la catalasa, por la peroxidasa, porque estas son hemoproteínas y en el grupo hemo se necesita ese elemento químico. La piruvato quinasa, una enzima de la vía glicolítica, requiere potasio, exoquinasa, glucosa 6-fosfatasa, piruvato quinasa, enzimas de la vía glicolítica también requieren magnesio y sabemos que esa glicólisis junto con la cadena transportadora de electrones es el conjunto de vías que nos ayudan a hacer la respiración, es decir, a proporcionar energía a nuestro cuerpo, ¿no? Después por acá vemos al manganeso, la arginina, la reductasa, la reductasa, otra importante, la ureasa, que requiere níquel también, ¿no? Glutato peroxidasa, una enzima que ayuda en los procesos de detoxificación, ¿no? Trabaja ayudándonos con una acción de antioxidantes, ¿no? El selenio, la hidrasa carbónica, el alcohol deshidrogenasa, carboxipeptidasa, que hemos hablado en la clase anterior para poder degradar enzimas, para poder degradar proteínas, ¿no? Y cadenas polipeptídicas variadas requieren zinc. Entonces, ahí está la importancia de estos componentes para nosotros. Esta diapositiva le he titulado buena parte de los cofactores derivan de vitaminas hidrosolubles y por lo tanto entonces la deficiencia de las vitaminas hidrosolubles está muy relacionada con la aparición de condiciones patológicas, como por ejemplo en el caso de la vitamina C, habrán escuchado que su deficiencia puede generar pues el escorbuto, ¿no? Esta vitamina C participa en la síntesis de colágeno, actúa como coenzima para algunas peptidasas y en el caso de la síntesis de colágeno, que habría que resaltarla porque el colágeno ya hemos dicho que es nuestra proteína mayor constituyente corporal, es indispensable esa vitamina C porque en el colágeno, como creo que ya les había comentado, encontramos residuos de hidroxiprolina y hidroxilisina y para hacer esas reacciones de conversión hacia el hidroxi de estos aminoácidos, o sea, realizar hidroxilaciones, la enzima que hace esas hidroxilaciones requiere de vitamina C, ¿no? Entonces es por eso que capaz han escuchado que a personas que se les suplementa con consumo de colágeno le dicen, pero también tienes que suplementar con vitamina C, porque nada serviría darle los precursores y los aminoácidos específicos para que vuelva a ensamblar colágeno si no le doy pues el cofactor necesario para la enzima que haga esas hidroxilaciones y se pueda completar la estructura de esta molécula, ¿no? En el caso de la tiamina, una vitamina que hemos visto que está en la constitución entonces de pirofosfato de tiamina, decíamos, ¿no? Enfermedad carencial, el beriberi, ¿no? Que puede cursar con afecciones neuronales como también afecciones
nivel del tracto cardíaco y vascular. Riboflavina, la riboflavina que ya hemos mencionado, componente del FAT y del FMN, su deficiencia puede causar dermatitis y lesiones en las mucosas. Para el caso de la niacina, creo que ya estábamos comentando en la clase anterior lo que era la pelarga, ¿no? La enfermedad de las 3D. El ácido pantoténico, mencionaba hace un momento, que es constituyente de la coenzima A, y recordemos que esa coenzima A participa en el metabolismo intermediario central, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de acetilcoenzima A, por ejemplo, ahí está la coenzima A. Así que su deficiencia tiene que ver con fatiga, trastornos del sueño, porque también va a participar en lo que es la conformación de neurotransmisores, pues, ¿no? De igual manera, la piridoxina también participa en la síntesis de neurotransmisores. Así, participa en la transferencia también de grupos amino, y dentro de sus enfermedades carenciales está la depresión y la anemia. Al igual que la deficiencia de ácido fólico y cobalamina, que también dan anemia. En el caso del ácido fólico, la denominada anemia megaloblástica. En el caso de la cobalamina, la anemia perniciosa. Y la biotina, que también su deficiencia está relacionada con fatiga y dermatitis. O sea que varias del complejo B en realidad son indispensables para mantener la óptima salud. En realidad todas, ¿no? Porque también hemos visto ya en biología lo que eran las liposolubles también, ¿no? A, D, E, K. Un aspecto importante que también tenemos que identificar de las enzimas es esa propiedad que les mencioné cuando empezamos con este tema, que es la de alto nivel de regulación, decíamos, ¿no? Una ventaja de nuestras enzimas, a diferencia del único factor inorgánico, es que su actividad podría ser bastante regular. Entonces nos debe de llamar la atención cómo se puede regular, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de regulación que se puede realizar sobre ellos? Tenemos varias modalidades. Está la regulación de la propia síntesis, es decir, si nuestro cuerpo no necesita mucho de la reacción que cataliza una enzima, puede hacer que no se sintetice mucho de esa enzima, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la lactasa, ¿no? Algunas personas han notado que no sufrían de intolerancia de manera genética, los niños han tomado muy bien la leche, pero ya de adulto le cae mal la leche. ¿Y es por qué? Porque la han dejado de consumir en las cantidades grandes que uno lo consume de niño. Y entonces la dejas de consumir y de repente te antojas de tomarte un vaso de leche y ya te cae mal. ¿Por qué? Porque la enzima, la lactasa, que debería ayudarte a su digestión, ya no se está liberando en altas cantidades, y esa lactosa que se queda en el intestino tiene un fuerte poder osmótico, jala bastante agua, genera la diarrea. Como no se va a poder metabolizar bien por nosotros, las bacterias de la flora son las que van a aprovecharla y metabolizar y van a generar gases, ¿no? Y esos gases van a generar los cólicos, ¿no? Entonces todo ese malestar está dado en realidad pues porque no estamos digiriendo correctamente a ese componente, ¿no? También podemos regularla activándola o inhibiéndola temporalmente por medio de los llamados moduladores alostéricos. Pero aquí hay que decir que no toda enzima puede regularse por moduladores alostéricos. En realidad son un grupo muy selecto aquellas que se regulan por moduladores alostéricos. Así que se le ha dado un nombre particular. Vamos a llamarlas también enzimas alostéricas, ¿no? Y a sus reguladores, moduladores alostéricos, que podríamos encontrar de dos tipos: los inhibidores y los estimuladores, ¿no es cierto? Tenemos las dos situaciones allí. Pero como les digo, estas enzimas son bien particulares. Distan mucho del común denominador de las demás enzimas. ¿En qué aspecto es que distan mucho? Su estructura, para empezar, ¿no? Y su mecanismo de regulación, que estoy diciendo que es específico. En su estructura podemos señalar que las enzimas alostéricas son enzimas que siempre estarán constituidas por varias cadenas, o sea que son oligoméricas, y pueden tener, inclusive cada cadena puede tener un sitio activo, pero aparte de tener sitio activo, van a tener su sitio de regulación. O sea, tienen un sitio que vamos a llamar catalítico, donde esté el sitio activo, una parte de su estructura, ¿no? Donde está su sitio activo, que toda enzima debe tener, eso ya hemos dicho, pero aparte tiene un sitio regulador o modulador, un sitio específico donde se unirá su modulador
Adicionalmente, estas enzimas pueden tener dos conformaciones, la conformación T de tensa y la conformación de R de relajada. En la conformación relajada es en la conformación donde se muestra el sitio activo y pueden ser activas. En cambio, cuando están en su conformación tensa, no les facilita la exposición del sitio activo y por lo tanto no se dará las reacciones. Otro detalle es que la cinética enzimática de estas enzimas es totalmente diferente a la cinética enzimática del resto de enzimas. Como vamos a ver dentro de un momento, cuando veamos la curva resultante de exponer velocidad versus concentración de sustrato, para todas las enzimas resulta ser una gráfica de una hipérbola rectangular, pero para ellas no, resulta ser sigmoidal más bien. Ese resultado de gráfica sigmoidal nos habla de un efecto cooperativo, ¿no? Es decir, que cuando un sustrato se logró unir a uno de los varios sitios activos que pudiera tener esta enzima, esa unión facilita o estimula que los otros sitios activos también estén más expuestos para que los otros sustratos se puedan unir. Por eso hablamos de un efecto cooperativo, o lo contrario también, ¿no? Si hablamos de un inhibidor. Y por otro lado, tenemos la regulación mediante sintetizar una enzima de manera inactiva y activándola por diferentes mecanismos. Ya no hablamos del caso particular de los moduladores alostéricos, sino por otros mecanismos como podrían ser modificaciones covalentes reversibles e irreversibles. ¿Ya? Esto es diferente al caso de las alostéricas, ¿sí? Muy bien, para el caso de las modificaciones covalentes reversibles, hay varios tipos de modificaciones entonces que podrían estar ayudándonos a que una enzima pase al estado activo o todo lo contrario, más bien inhibiéndola, ¿no? Uno de los mecanismos más comunes de este tipo de regulación son las fosforilaciones. No sé si ya habíamos hablado antes de este detalle, ¿no? Las fosforilaciones es un mecanismo muy común para modificar la actividad no solamente de una enzima, inclusive de proteínas que no son enzimas, también puede regularse su actividad mediante fosforilaciones. También otro mecanismo común es la metilación. No sé si se acuerdan que para el caso de las histonas también es un mecanismo de regulación esa metilación, ¿no? Para la amidosina también, por ejemplo, la metilación también va a ser importante. Después también tenemos otro tipo de reacciones, o sea, de modificaciones químicas como adenilación, urinilación, ureperribolidación, que podrían ser pequeños cambios estructurales que le podemos hacer a ciertas enzimas para que o pasen al estado activo o lo contrario, pasen al estado inactivo. Por ejemplo, una enzima que se activa cuando gana fosfato es la glucógeno fosforilasa, la primera enzima de la vía de degradación del glucógeno. Es decir, además es la enzima reguladora de esa vía metabólica, o sea que si esta se activa, se facilita que todas las demás reacciones vengan a continuación, a eso nos llamamos con reguladora, ¿no? Sin embargo, el mismo factor, es decir, la fosforilación, dándosela o otorgándosela a la enzima glucógeno sintasa, que es la primera enzima de la vía antagónica esta, es decir, de la vía de síntesis, cuando esta se fosforila, más bien se inactiva. O sea, esta se prende y la otra se apaga, ¿no? Lo cual es beneficioso si se dan cuenta, porque de esta manera, si las dos vías estuvieran activas, no tendríamos ganancia neta, ¿no es cierto? O sea, producto neto, porque si estoy rompiendo glucógeno para volverlo a reensamblar, entonces ¿para qué estoy haciendo esto, no es cierto? Se supone que estamos rompiendo glucógeno en momentos en que necesitamos esas glucosas libres en la sangre. Entonces no me convendría que esas glucosas se vuelvan a ensamblar si las necesito que vayan hacia la sangre, ¿no es cierto? Y miren cómo trabaja nuestro cuerpo de maravilloso, que una misma señal química me puede estar activando una vía y a la misma vez me está inhibiendo a la vía antagónica, ¿no? Por eso les digo que las fosforilaciones son una de las reacciones más comunes e importantes para lo que son modificaciones covalentes reversibles en la actividad de varias enzimas. Otras modificaciones covalentes, pero ya serían irreversibles, serían las modificaciones que podemos observar en las enzimas que toman el nombre de simógenos. Simógenos o proenzimas, también se suelen llamar, ¿ya? Simógenos o proenzimas es lo mismo. Los simógenos, por ahí ustedes estarán recordando quizás algún simógeno, como por ejemplo cuál es sinógeno, ¿no? Tienen esa terminación.
que esas versiones en PRO serían sus simógenos, ¿no? Sus formas inactivas, y ya cuando las vemos en el PRO ya estamos identificando las formas activas. Acá vemos entonces cómo el quimiotripsinógeno se está activando gracias a que tripsina ya está activa, y como tripsina es una proteasa, le ayuda a quitarle justamente algunos residuos para que adopte su forma activa, que es la forma final. Vemos por otro costado que una vez que tenemos también a tripsinógeno inactivo, por acción de una enteropeptidasa pasará a la forma de tripsina. Y una vez que ya tripsina está activa, esta misma tripsina puede actuar sobre otras moléculas de su precursor, o sea, de tripsinógeno para activarla. Si bien es cierto, igual necesitamos la primera activación, que sería con enteropeptidasa, pero ya luego, una vez que ya tenemos varias tripsinas activas, la misma tripsina puede activar a más tripsinógeno. Acá tienen ustedes el detalle de lo que estábamos mencionando, esa regulación particular que solamente tienen algunas enzimas, que son las llamadas enzimas alostéricas. Entonces miren, ahí estamos mencionando varios grupos de enzimas diferentes. Estamos hablando de aquellas que se llamaban holoenzimas, estamos hablando de las isoenzimas en la clase anterior, estamos hablando de las enzimas alostéricas también ahora, así que no confundir esos conceptos, ¿no? Y por qué mecanismos se activan cada una de ellas. Como les decía, acá estamos viendo entonces los dos sitios que tiene toda enzima alostérica, su sitio C, que sería su sitio catalítico, sitio en el cual se encuentra su sitio activo, ¿cierto? Pues se llama catalítico. Y el otro es el sitio regulador. En este caso vemos que la estructura que está representada aquí en triángulo celestito vendría a ser su sustrato, y la bolita rosada vendría a ser su modulador. Entonces veo que cuando el modulador hace contacto a lo que ingresa, ¿no?, al sitio regulador de esta enzima, esta modifica su estructura de su sitio catalítico, haciéndose idónea para que ahora sí su sustrato original pueda entrar, ¿no? Y ahora sí se le da reacción. Caso contrario sería si llegara más bien un modulador inhibidor, ¿no?, donde más bien cambia la configuración o la configuración del sitio activo, que ya no sea visible, ¿no? Arriba están viendo sus dos conformaciones, su conformación R de relajada y su conformación T de tensa. Y en la parte inferior, a la derecha, estamos viendo un gráfico donde representamos cómo es el producto, entonces, el resultado de poner a diferentes concentraciones de sustrato, observando cómo se modifica la velocidad de la reacción enzimática. Ustedes ven que esto no es una hipérbola rectangular, sino más bien es medio sigmoide. Esto solamente lo tienen las alostérica. Varios fármacos que nosotros utilizamos en la medicina, su mecanismo de acción que estamos aprovechando es que actúan como inhibidores enzimáticos, o sea, una línea de acción en algunas condiciones patológicas sería afectando a enzimas específicas, ¿no?, o utilizando enzimas para alterar ciertos procesos. Ese es el caso, por ejemplo, de los antibióticos lactámicos como la penicilina, la amoxicilina, las cefalosporinas, que van a inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Entonces, si no pueden sintetizar pared bacteriana, no va a poder multiplicarse esa bacteria por su bipartición, porque cada célula hija se le tenía que otorgar su pared, ¿cierto? También tenemos los inhibidores de la enzima de la conversión de la angiotensina. Esta enzima normalmente permite la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, ya que la angiotensina 2 tiene un fuerte poder vasoconstrictor. Entonces, bloqueando a esta enzima de la conversión, estaríamos bloqueando el efecto vasoconstrictor y por lo tanto estaríamos logrando la disminución de la presión sanguínea, ¿no? No sé por qué esta partida pensé que la tenía oculta, pero aquí está la continuación. La cinética enzimática
de la enzimología, que se encarga de estudiar cómo afectan esos factores típicos a las enzimas, a la velocidad de una reacción enzimática. ¿Qué factores pueden afectar a la velocidad de forma importante, ¿no? Y más genérica, digamos, la velocidad de una actividad enzimática y cómo le afecta? Entonces, ¿qué factores son esos? En primer lugar, la concentración de los mismísimos participantes, es decir, la concentración de la enzima y la concentración del sustrato, ¿no es cierto? La presencia de estos factores ambientales que también típicamente que podrían alterar la estructura, la funcionalidad de las enzimas, como son la temperatura y el pH, ¿no? Y también dentro de esta cinética enzimática se podría estudiar el impacto de algún inhibidor particular para ciertas enzimas, ¿no? También podríamos sumarle, por ejemplo, el caso de cómo afecta, ¿no?, la presencia de su cofactor también a específicas enzimas, porque sabemos que en ese caso las que utilizan cofactores, su actividad definitivamente se va a ver pues, inhibida si no está el cofactor. Pero ahí sería drástico la cosa, pues no, simplemente nuestro cofactor no funciona en la enzima. Por eso es que la cinética se basa más en los 4 primeros que les mencioné, ¿no? Si bien es cierto, hay varios factores que afectan, los que pueden ir modificándose de forma gradual. Si quisiéramos hacer un estudio de en qué grado, dependiendo de qué tanta exposición hay, serían los 4 que mencioné primero, ¿no? Repito, concentración de la enzima, concentración del sustrato, ¿qué más? Temperatura y pH. ¿Ya subió la modificada de proteínas? Sí, los sílabos también, supongo que... Dímelo.
bacteria, las de nuestra flora y las típicas patológicas nuestras, digamos que nos atacan, no superan, no sobreviven a esas temperaturas, ¿no? Más como organismo vivo en realidad. Pero estas bacterias sí se han adaptado, o quizás no se han adaptado, sino que hay teorías al respecto de ellas, ¿no? De que nuestro planeta primitivo originalmente tenía esos climas extremos y temperaturas extremas, ¿no? Y más bien ellas se han quedado viviendo en ese ambiente, ¿no? De elevadas temperaturas. Estas enzimas nos han proporcionado una gran ventaja porque el hombre, descubriendo esta característica excepcional, ha desarrollado metodologías que las pudieran utilizar a nuestro favor. Una de esas metodologías es la PCR, que todo el mundo se estuvo haciendo ahora con el tema de la pandemia, ¿se acuerdan? Que iniciamos con las determinaciones inmunológicas, ¿no? Nos hacían la cuantificación de inmunoglobulinas, ¿no? Y después pasamos a que no, la práctica más fiable era la reacción en cadena polimerasa, ¿no? En esa técnica se utiliza un equipo que se llama un termociclador, que nos va a permitir, como tiene un termostato, nos va a poder programar el tiempo de exposición a diferentes temperaturas que vamos a querer darle al sistema que coloquemos dentro. Entonces, en esta práctica se utilizan pequeños oligonucleótidos del gen que queremos identificar su presencia en una mezcla de ADN diversa de pacientes, por ejemplo. Quiero saber si ese agente está incluido dentro de su sangre, digamos. Entonces saco la muestra, como ya se conoce la secuencia nucleotídica de ese agente, entonces se mandan a elaborar unos primers, que son unas pequeñas secuencias que corresponderían a los extremos de su código genético de ese agente, y se colocan nucleótidos, o sea, los ladrillos, para que esta polimerasa luego pueda ensamblar. Y si es que está presente, como les digo, ese agente, se va a poder dar la replicación, ¿no? Porque vamos a, colocándole los extremos, si está la secuencia correcta, va a poder la polimerasa poder hacer esa elongación, y vamos a encontrar después de unas horas producto, incluso en cantidades importantes. Si ese agente viral no está en la sangre, por más que coloquemos los primers, que sabemos que sí son para ese agente, y no crecen, es que no había cadena complementaria para poder copiar, ¿no es cierto? Quiere decir que no estaba ese virus en la sangre de la persona. Entonces, para favorecer que los primers se unan, se necesita una temperatura. Para facilitar que se dé la polimerización utilizando la TAC polimerasa, necesito exponerla a temperaturas altas, porque esta polimerasa hace eso, ¿no? Para primero poder al agente supuesto que está agente viral que está supuestamente en mi suero, separarlo para que cada cadena se pueda copiar, necesito desnaturalizar. Entonces, por eso dentro de este procedimiento tiene que variarse a temperaturas de 56 grados centígrados, pasarse a 72 grados centígrados y nuevamente bajarse, ¿no? Pero eso, si hubiéramos trabajado con enzimas nuestras, no hubiera podido sobrevivir la enzima, ¿no? En cambio, trabajando con la TAC polimerasa, que sí resiste esto, se puede programar el sistema para que dé una replicación y dé otro ciclo de lo mismo, ¿no? O sea, vuelva a dar la temperatura favorecedora para que cuando ya se replicó, se vuelva a separar, se vuelva a copiar y se generen más copias, ¿no? Y otra vez otro ciclo para poder obtener cantidades medibles, ¿no? Para un equipo. Ya saben que para análisis genéticos, lógicamente se necesita una cantidad relativamente buena de muestra, ¿no? Así que esa técnica de la PCR aprovechó esta ventaja, ¿no? Del descubrimiento de estas bacterias termófilas. Ahí lo estamos viendo en grande. Entonces, más o menos temperaturas óptimas, diríamos que la mayoría de las nuestras están por debajo de los 40 grados centígrados, ¿no? 42, 45, y empiezan a desnaturalizarse en realidad. Acá estamos viendo otras gráficas por lo que es el pH óptimo. Y aquí tenemos la gráfica del efecto de la concentración, la modificación de la concentración de la enzima sobre la velocidad enzimática. Cuando nosotros encontramos en una gráfica de estas un resultado en diagonal desde el origen, esa gráfica nos habla de directa proporcionalidad. Quiere decir que si yo dupliqué la
imaginamos una reacción enzimática como un trabajador que va a ponerle una pared de ladrillos cuando yo le dé los ladrillos y solo necesitara los ladrillos y no todo lo demás que vamos a necesitar. Entonces, la enzima sería mi trabajador y el sustrato sobre el cual va a actuar, que me va a colocar, sería los ladrillos, ¿no es cierto? Lógicamente, si yo contrato más trabajadores, voy a tener más trabajo hecho, ¿no es cierto? Considerando que no le falte el ladrillo, por supuesto, que esté a discreción, ¿no? En cambio, si yo disminuyo la mitad de los trabajadores, voy a esperar que se haga la mitad del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, a eso nos referimos con la directa proporcionalidad, considerando que tengamos concentraciones saturantes de sustrato, o sea, que no nos falte el sustrato, ¿no? Cuando estamos midiendo acá la cantidad de la concentración del enzima. Mientras que aquí tenemos lo que es el efecto de la concentración, ya no de la enzima sobre la velocidad, sino del sustrato. Aquí sí cambia la situación, ¿no es cierto? Lo que están ustedes observando como resultado es lo que les decía hace un momento, una hipérbola rectangular, donde vemos que en un inicio, conforme aumenta la concentración del sustrato, si me voy hacia el eje de velocidad, está aumentando la velocidad, está yendo hacia arriba, en lo que me voy hacia la derecha, ¿no es cierto? Se va hacia arriba. Este crecimiento es prácticamente exponencial, ¿no es cierto? Directamente proporcional, como lo vimos en la anterior, pero solamente lo que es la etapa de la reacción del primer orden, ¿no? Llega un momento en que el ascenso ya no es tan marcado, ya no es tan exponencial como ustedes están viendo allí, ya se va torciendo. A este momento de la reacción se le llama reacción de orden intermedio, ¿no? Hasta que llegué a un punto tope, como ustedes ven, donde por más que luego seguía aumentando, iba más hacia la derecha, ¿no? Seguía aumentando más sustrato, la velocidad ya permanecía constante, ¿no es cierto? O sea, por más que yo ya le dé más, hay un momento en que yo ya saturé, entendemos así, ya saturamos a la enzima, ¿no? Capaz al comienzo yo a este trabajador le di unos cuantos ladrillos y le dije, hazme esto, le di 5 ladrillos y le digo, hazme la pared durante el día. Obviamente pone los 5 y le queda tiempo para seguir trabajando, ¿no? Capaz después le doy 10 ladrillos y todavía lo puede cumplir dentro del día, ¿no? Y así, pero va a llegar un momento en que yo ya le dé 1000 ladrillos y el trabajador me va a decir, no, pues yo ya tengo una velocidad máxima a la que puedo llegar a poner ladrillos, ¿no? Y puedo llegar a ponerme, no sé, 100 al día, así me des 200, no voy a poder ponerte más de 100. Una situación similar es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Que por más que ya le demos más sustrato, la enzima no puede ir más allá de su capacidad de saturación. Entonces, nosotros cuando obtenemos esta gráfica, ¿y cómo vamos a obtener esta gráfica? Como les digo, habiendo hecho las pruebas de medir la velocidad a diferentes concentraciones de sustrato, yo luego enfrento los datos y hallo puntos, ¿no? Uno de los puntos y genero la gráfica, ¿no? Y una vez que ya tengo la gráfica, puedo identificar fácilmente cuál sería lo que voy a llamar la velocidad máxima, ¿no? ¿Cómo hallo la velocidad máxima? En el eje de velocidad máxima trazaré con una regla, ¿no? Mi tope máximo trazo con una regla y veo en qué valor cae, ¿sí? Con una reglita derechita al punto en que vi que apareció el máximo. Una vez que yo hallo mi velocidad máxima, ya puedo deducir también otros aspectos que me van a ayudar a poder hacer este mismo análisis sin necesidad de que yo haga el experimento. ¿Cómo así? Utilizando la ecuación micaeliana. Eleonor Michaelis y Maudembe plantearon un modelo cinético para que nosotros, sin necesidad de estar haciendo las experimentaciones del proceso tedioso para poder medir cómo se codifica, lo podamos hacer por cálculo matemático. Pero solamente con respecto a la variación de la velocidad, exponiéndola al factor cambiante de concentración de sustrato. ¿Sí? Ese fue el
lo siguiente. La KM será la concentración de sustrato, miremos la gráfica, ¿no? ¿En qué eje me está cayendo la KM? En el eje de concentración. Entonces hay que decir, KM es concentración del sustrato al cual se ha alcanzado, ¿qué cosa? La mitad de la velocidad máxima, ¿no? Entonces yo tuve que haber identificado mi velocidad máxima, ver en qué valor me cayó, supongamos que me da 80 micromoles por minuto, luego buscar el dato, si 80 era el máximo, ¿qué dato busco? 40, ¿no? Y una vez que haya el dato 40 en velocidad, esto dependerá de la máxima, como les digo, de la que ustedes hayan obtenido, trazo una línea, o sea, fuerza, ¿no? Proyecto, esto es una revisión, proyecto una línea con mi regla lo más recta posible hasta el punto en que toque a mi curva resultante. Y en el punto en que yo la toque, me voy hacia abajo, ¿sí? Con la misma regla trazo ahora para caer en el eje de concentración de sustrato, y ese punto en el que yo caigo, que es, yo no lo conozco, pero lo voy a mirar de acuerdo a cómo había dividido yo mi eje X, veré en qué valor cae, diré ese valor de concentración es mi KM, ¿no? Entonces ya con ese valor de KM, ahora sí puedo completar mi fórmula para poder hacerlo a futuro ya de forma matemática sin tener que, como les digo, estar repitiendo un procedimiento experimental, ¿no? Y puedo trabajar con varias incógnitas, ¿no? A tal concentración, a una concentración más bien que esté al doble, al triple, y voy viendo cómo se va modificando, ¿cierto? Entonces, esta KM tiene varias utilidades. Acá están viendo, me permite identificar la velocidad a una determinada concentración, y entonces vamos a darle también conceptos, ¿sí? ¿Cuál es el primer concepto que hemos dado en KM? Concentración del sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Pero también la KM es un valor, es una constante que para el caso de aquellas enzimas que tienen varios sustratos posibles, unos pocos, nos puede representar, nos puede indicar la afinidad que tiene esa enzima por sus sustratos dados, es decir, a cuál prefiere más. De encontrarse con todos ellos, con cuál se uniría con mayor tendencia, a cuál metabolizaría más. Para el caso de las que tienen varios, por supuesto. Y esta relación con respecto a la afinidad va a ser más bien inversa. Es decir, decimos, a mayor KM, a más alta la KM, entenderemos que tiene menor afinidad por ese sustrato. En cambio, si veo que es menor, ¿no? A menor KM, mayor será la afinidad que tiene esa enzima por ese sustrato. Y tiene lógica, porque estamos diciendo que KM viene a ser una concentración de sustrato al cual se alcanza la velocidad máxima. Entonces yo entendería que si me están diciendo que una KM más alta me habla de baja afinidad, entiendo que me están diciendo que he necesitado para esta unión enzima-sustrato, he necesitado mucho de ese sustrato para recién unirlo, ¿no? Por eso KM alta, mucho de ese sustrato, porque es un dato de concentración de sustrato, para recién unirla, ¿no? Mientras que versus el otro sustrato necesitaré una KM, o sea, una concentración más chiquita, y pude lograr una buena afinidad, ¿no es cierto? Se dan cuenta que tiene lógica. Tenemos acá un ejemplo, entonces. Tenemos una enzima X que puede actuar sobre los sustratos A, B y C. Y la KM para cada uno de esos sustratos sería, para el sustrato A es de 0.0035 molar, para el sustrato B 0.018 molar, y para el sustrato C 0.0007 molar. Y yo les pregunto, ¿a qué sustrato prefiero? Al C, ¿no es cierto? Porque esa KM es la más baja, ¿no? Por lo tanto me habla de mayor afinidad.
En cambio, del sustrato B necesité menos concentración, pero logré lo mismo, ¿no? Dos uniones, dos reacciones. ¿Verdad? Entonces, si lo miramos así, a simple vista, usted mira, ¿cuál de los dos sustratos era el que era más afín para esa enzima? La de aquí, ¿no es cierto? Porque necesitó poco y él mismo se unió, ¿no es cierto? Entonces, por eso va de la mano con lo de concentración más baja, la cual encuentro mayor afinidad, ¿no? Otro ejemplo que podemos señalar relacionado a esto de la afinidad de una enzima con su sustrato es el caso de la hipersensibilidad al alcohol que presentan, por ejemplo, personas asiáticas, ¿no? Entre el 30 al 50 de la población asiática tienen este problema de ponerse colorados, rojos, inflamada la cara cuando consumen alcohol, ¿no? Por eso que no hay mucho alcoholismo en esa población, ¿no? Se cuida mucho, ¿no? Porque nadie quiere estar con los fastidios propios de estar pues así. Lo que sucede es que ellos, para el metabolismo del alcohol, participan varias enzimas y una de ellas es la acetaldehído deshidrogenasa. Entonces, esta acetaldehído deshidrogenasa se presenta en dos isoformas, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 2 es la que tiene mejor afinidad por el acetaldehído y por lo tanto lo puede ayudar a metabolizar más rápidamente. En cambio, la tipo 1 es más flojita, ¿no? Tiene menos afinidad. O sea, ¿cuál tiene más? La KM, ¿de cuál de las dos sería más baja? La de la tipo 2, ¿no? Por eso estamos diciendo que tiene más afinidad. Pero lamentablemente, en esta población asiática, como les señalaba, hay personas con bastante frecuencia que no tienen una buena cantidad de la isoforma tipo 2, tienen deficiencia de esa isoforma tipo 2 y por lo tanto no se puede metabolizar correctamente el acetaldehído. Ese acetaldehído se empieza a acumular y estimulará la generación de histamina, y esa histamina tiene un efecto vasodilatador importante y le genera incluso facial, y la taquicardia, que tampoco va a ser una situación muy cómoda, ¿no? Qué bueno sería que acá sucediera un poquito de eso, ¿no? Porque como que nos pasamos a veces del consumo, sin querer queriendo. Burke fue otro bioquímico que también estudió la variación de la velocidad enzimática en base a la modificación de la concentración de sustrato, pero él notó que si nosotros trabajábamos con los valores inversos del estudio de la velocidad de concentración de sustrato, podíamos encontrar una KM más exacta, ¿sí? Una KM más exacta. Lamentablemente el procedimiento se vuelve mucho más laborioso porque cada dato que tengamos de velocidad y de concentración de sustrato para hacer nuestra gráfica hay que dividirlo previamente 1 entre, ¿no? Entonces hay que hacer esa operación previa, inclusive hay que homogenizar los exponentes porque me van a salir valores de 0,00 y trabajar así es complicado, ¿no? Voy a tener que llevar la expresión de por 10 a la algo o por 10 a la menos algo. Y entonces luego tengo que hacer mi gráfico también con los inversos. Entonces, si en el ploteo simple, que es el ploteo que ustedes vieron del hipérbola rectangular, ese es el simple, en este eje aquí encontraba a la velocidad, ¿no es cierto? Ahora encontraré al inverso de la velocidad enzimática, ¿no? En este eje, en el ploteo simple, aquí encontraba concentración de sustrato. Ahora, ¿quién encontraré? El inverso de la concentración de sustrato, ¿no? El punto en el que el ploteo simple cortaba a este eje, que era el punto en que lo cortaba, era la KM, ¿no? Así que ahora el punto en que lo corte será el inverso
rangos de corte aquí, ¿no? Supongamos, si yo tuviera valores en este eje de inverso de concentración de sustrato, voy a dar un valor que en realidad no vamos a encontrar, pero supongamos que encontrara valores de 6, 8, 3, 9, obviamente mi escala la voy a hacer hasta el 10, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que mi máximo va a ser 10, entonces yo puedo decir 5 cuadraditos de mi papel milimetrado puede ser a 1, otros 5 cuadraditos de los medianitos, los que simulan al cuadriculado de un cuaderno cuadriculado, será, así tendría que poner 10, ¿no? Aquí tendría que poner 15, si estoy poniendo que esa cantidad de cuadraditos me da eso. Yo no podría poner, porque se me ocurre ahorita, 5 cuadraditos a 5 y luego pongo otros 5 cuadraditos y pongo 6. No, pues si acá es lo primero me estás considerando que 5 cuadrados es a 5, lo correcto es que otros 5 me sumen 10, ¿no es cierto? Esta parte de la ejecución de la escala es bien importante, porque si no mantienen la correcta proporcionalidad, entonces el gráfico les va a salir totalmente mal. Por eso es importante la etapa de solamente hacer esto, ya es determinante. De igual manera con el otro eje, ¿no? Ahí tengo otro tipo de datos, capaz tengo datos en decimales, tengo 0.02, 0.06, 0.001, y entonces tengo que lograr hacerlo grandecito mi primer punto de corte, ¿no? Para que yo pueda hallar el 0.001, ¿no? Aparte mi 0.1. Marco bien los espacios amplios para luego poder hacer subdivisiones internas, porque cuando yo proyecte tengo que ver exactamente dónde está cayendo. Si hice mi proyección muy angosta, muy pegadita, entonces cuando caiga en realidad no sé dónde está cayendo, ¿no? Porque está todo apretado, los datos de separación internos están bien apretados y no logro definirlos bien. Entonces, armando bien mi escalita, luego ya enfrento mis datos reales que tenía, llevados al inverso, como les digo, ¿no? Busco mi primer dato de mi escala de inversos de concentración de sustrato, busco el valor y busco con qué valor de velocidad estaba considerado y el punto en que se cruzan, allí pondré mi primer puntito, ¿no es cierto? Lo mismo hago para enfrentar el dato 2, el dato 3, en esta escala que debo de tener ahí entre los datos, el 4 y el 5. Y luego con una regla voy a yo proyectarme, voy a unir esos puntos y voy a proyectarme, voy a forzar hasta que corte yo este lado. O sea, acá ustedes no van a hallar puntos, repito, los puntos se hallan allá, pero ustedes los proyectan, ¿no? Y en el punto en que corte luego se fijan a ver cómo habían dividido esto, muy bien, que era 1, que era 2, luego que está cayendo 1.9 en realidad. Capaz esta escala estaba en por 10 a la 3, o en por 10 a la 3, ¿no? No olvidarse si el escala estaba por 10 a largo, no van a poner solamente 1.9, porque 1.9 no es igual que me digan 1.9 por 10, digamos a la menos 3, ¿no? Y eso en realidad es un 0,0019, ¿no? Así que no olvidarse esas escalas. Y así podemos hallar, como les digo, la KM también por fórmula, en este caso aplicamos la de los inversos, 1 entre velocidad será igual a KM sobre velocidad máxima, multiplicado por 1 sobre concentración de sustrato, más 1 sobre velocidad máxima. Pero para el ploteo de los inversos no se suele aplicar tanto la ecuación, más se suele utilizar el ploteo simple, como les digo, y la gráfica también del ploteo simple, porque la diferencia de KM, la exactitud, es mínima, pues no, tampoco es tan, o sea, con el ploteo simple no vamos a encontrar una KM absolutamente diferente, solamente que la del Burg es un poquito más exacta, ¿no? Pero por un poquito a veces hacerse todo este trabajo, ya eso dependerá de la necesidad de la exactitud del dato que quieren obtener, ¿no? Para qué tipo de análisis también lo están realizando. En investigación seguramente sí, porque ahí quieren detalles, ¿no? Muy bien. Y cuando hablamos de los inhibidores, por otro lado, la presencia de los inhibidores, otro factor que también me puede afectar la velocidad de una actividad enzimática, tenemos que señalar entonces que los inhibidores para las enzimas pueden dividirse en dos grandes grupos: los inhibidores irreversibles y los inhibidores reversibles. Los irreversibles son aquellos que al unirse a la enzima generan un cambio estructural que ya no permite que, por más que ese inhibidor se retire, la enzima vuelva a recuperar su actividad. Por eso, si los retiro,
igual, no hay alteración porque ya la enzima no va a poder funcionar más. Ese es el caso, por ejemplo, de la iodocetamina para el caso de enzimas azufradas, y tenemos el caso de la diisopropilfluorofosfato para las enzimas acetilcolinesterasas, que vienen a ser irreversibles, ¿no? Una vez que se unen, este último, el diisopropilfluorofosfato, son organofosforados que están, por ejemplo, en pesticidas, ¿no? Y como ven, una vez que se unen esa enzima no la van a soltar, entonces sí, su efecto es bastante dañino, ¿no? Y dentro de los inhibidores reversibles, los dos más conocidos son los competitivos y los no competitivos. Actualmente también se está hablando de los acompetitivos, que se ha visto que muestran una pequeña diferencia con respecto a los no competitivos. Primero comparemos estos dos iniciales, los más estudiados. ¿Cuándo hablaremos de un inhibidor reversible competitivo y cuándo de uno no competitivo? A ver, miremos la gráfica. Ahí tenemos a la izquierda uno competitivo y a la derecha vemos otro que se ha denominado no competitivo. ¿Cuál es la diferencia que van viendo? A ver, Competitivo es un sustantivo de un competitivo en un sitio que se aleja, un sitio activo es un sitio de inactivación y que cambia realmente la composición o la morfología del sitio activo. Correcto, o sea que el no competitivo lo están viendo que se está uniendo a un sitio diferente del sitio activo, ¿no? Incluso tiene una forma diferente del sustrato. En cambio, en el inhibidor competitivo sí veo que algo en común tiene con el sustrato original y es por eso que su sitio de embone va a ser el mismo sitio activo. Entonces ahora entendemos por qué le llaman competitivo, ¿no? Porque ambos compiten por el mismo lugar de unión. O sea, este inhibidor se parece mucho químicamente al sustrato original de la enzima y ese parecido nos genera un problema, porque se puede unir en ese sitio, ¿no? Y afectarme la reacción que yo esperaría se dé de manera natural. Por eso son competitivos. En cambio, el inhibidor no competitivo no tiene una forma parecida al sustrato original, por lo tanto no tendría por qué unirse al sitio activo, porque ya hemos dicho que esa unión sí requiere forma y carga parecida. Este no tiene la forma para empezar, así que se une a un sitio diferente, ¿no? Se une a un sitio diferente, pero igual su unión me genera inhibición de la reacción, ¿no? Me genera inhibición de la reacción, para algo son inhibidores. Claro que ambos, si son retirados, la enzima puede recuperar su actividad, ¿no? La enzima puede recuperar su actividad. Ejemplo de competitivo, el balonato para la enzima succinato deshidrogenasa, que también está en la constitución de la cadena transportadora de electrones. Y en el caso de no competitivo, tendríamos el caso del cianuro para la citocromo oxidasa también de la cadena respiratoria, ¿no? Pero por suerte ambos reversibles, ¿no? Acá tenemos una tablita comparativa entre el efecto de un inhibidor competitivo y uno no competitivo, y también vemos cómo se afectarían las gráficas del ploteo simple y también las del ploteo de los inversos de Boole cuando este tipo de inhibidor está presente. Entonces, ya habíamos dicho que en el caso de competitivo hay una semejanza estructural, por lo tanto se une al sitio activo y al unirse al sitio activo bloquea la reacción, pero también podemos decir que la inhibición se puede superar si es que yo aumento la concentración del sustrato original, ¿no? Porque le voy a dar más oportunidad, más probabilidad matemática de que este se une a ese sitio antes que se une el inhibidor, ¿no es cierto? Y podemos decir entonces también que la Km, en el gráfico de Michaelis, la Km va a aumentar. ¿Podemos decir que la velocidad máxima se va a alcanzar? Sí, ¿no? Miren, llega a la velocidad máxima, solo que la Km se ha modificado, ¿no? Muy bien, claro, la Km ahora va a aumentar, voy a necesitar mayor concentración de sustrato para que logre obtener esa velocidad máxima que antes lograba, sin que no estuviera el inhibidor, ¿no? En cambio, ¿qué pasa con el no competitivo? La inhibición no se va a superar por más que yo aumente la concentración del sustrato. Claro, no le importa nada de esa concentración del sustrato al inhibidor porque él tiene otro sitio de unión.
Así que, ¿qué más le da que se aumente la concentración del sustrato? ¿No es cierto? No va a tener injerencia allí. La Km no se modifica, pero ojo, no se alcanza la velocidad máxima, ¿no? No se alcanza la velocidad máxima. ¿Cómo es? Ya. Y esta sería la gráfica resultante en el caso del ploteo de Burr, con el inhibidor competitivo y de igual manera con el inhibidor no competitivo. Entonces, como vemos, la Km se ha modificado, el punto en que se une sería la velocidad máxima, que sí se alcanza, pero la Km se modificó, ¿no? En cambio aquí, el punto de acá ya es diferente, entonces no se alcanzó la velocidad máxima, pero la Km no se modificó, ¿no? Y por otro lado tenemos la inhibición acompetitiva. En el caso de la competitiva, como ustedes pueden ver, estos inhibidores también se unen en un sitio diferente del sitio activo, pero en el caso anterior, miren, si llegaba el inhibidor ya no dejaba, ¿no?, que correctamente entrara o sea, generaba un cambio conformacional a nivel del sitio activo que ya no dejaba que se embone el sustrato original. En cambio, en este caso, la enzima ya podría estar inclusive unido al sustrato, pero igual llega el inhibidor y genera un cambio conformacional que ya no deja que suelte al sustrato y por lo tanto ya no se genera el producto, en otras palabras no se está dando la reacción, ¿no? Así que por más que, o sea, no imposibilita que se forme el complejo enzima-sustrato respectivo, pero ya no es activo ese complejo, ¿no? Ya no es funcional, ya no lo va a poder soltar, ya no se va a poder dar, a diferencia de la inhibición no competitiva. Aquí vamos a encontrar que la Km disminuye y que la velocidad máxima también disminuye, como podemos verlo en la gráfica, tanto del ploteo simple como del ploteo de Burr, ¿no? Ambos datos están ya modificados, ¿no? No coinciden. En el otro iba por acá, ¿no? Iba por aquí, pero terminaba en la velocidad máxima. Acá ya no se termina en la velocidad máxima. Por eso ambas disminuyen. Ahí estamos viendo entonces la unión normal en el caso A, que es una enzima para su respectivo sustrato. Aquí vemos el caso del inhibidor competitivo, que ya le ganó, y otra pieza diferente ahí metida. Vemos en el caso 3 el acompetitivo, que veo que sí está unido el inhibidor y también está unido el sustrato, pero igual está dando la inhibición, ¿no? Y acá vemos el no competitivo, que como ven la forma del sitio no es la ideal para el sustrato que quiere unirse, ¿no? No lo impone correcto. Cuando se une el inhibidor y el sustrato, se vuelve inactivo. Sí, no va a poder tampoco soltar. Afecta la reacción. No se genera la conformación a producto, hay que ver. Y un tipo de inhibición no competitiva, en el caso de una enzima alostérica, sería la inhibición que se conoce como feedback o retroalimentación. Un sistema de inhibición que tiene cierta frecuencia en varias de nuestras vías metabólicas, donde decimos que el producto final de una vía metabólica puede bloquear la actividad de otra enzima que también forma de la misma parte de la misma vía, pero que suele ser una de las enzimas iniciales. Generalmente la retroalimentación o feedback siempre está dirigida a que se inhiban enzimas de la primera etapa, porque si yo quiero inhibir una vía metabólica, me convendría inhibirla al final o al comienzo. Me convendría al comienzo, porque ¿para qué pierdo tiempo, energía y esfuerzo en dejar que pasen ciertas reacciones si yo la voy a terminar bloqueando? ¿No es cierto? Entonces suele ser, no es regla, pero suele ser que por feedback son las primeras enzimas las que se suelen inhibir. Y entonces acá vemos que abajo me están poniendo el caso, ¿no?, de una enzima 1 y vemos que tiene su sitio activo y por otro lado tiene su sitio alostérico, porque este era el ejemplo de una enzima alostérica, decíamos, ¿no? Entonces, cuando el producto, miren, el producto B de esta vía metabólica, ¿no?, de un sustrato inicial A se convierte en otro sustrato B por acción de una enzima 1, luego B se convierte en otro sustrato C por acción
de la enzima 2. Y ya los del medio empezamos a llamarles intermediarios metabólicos, más bien, ¿no? Para no confundir con el sustrato original. Y luego ese intermediario C, ese sustrato por acción de la enzima 3 se convierte en el producto D. Pero ese mismo producto D, como ustedes pueden ver, puede unirse, o sea, puede actuar como un modulador inhibidor a la enzima 1 de esa misma vía metabólica, modificando su sitio activo de tal manera que ya no puede otra vez trabajar esta vía, ¿no? O sea, esta enzima no va a poder trabajar y como bloqueó a la primera que es la reguladora, toda la vía metabólica ya no se desencadena, ¿no? A eso se le llama exacto, que el producto de la misma vía metabólica cuando está en altas concentraciones puede resultar ser inhibidor de la misma vía, ¿no? ¿Por qué? Porque puede afectar en esas altas concentraciones, actuar como inhibidor de una enzima primaria de la vía metabólica en cuestión, ¿no? Por eso les digo que no es que todas las vías metabólicas tengan ese sistema, algunas tienen ese sistema donde la concentración en que se encuentre ese producto podría actuar de manera negativa, más bien, ¿no? Negativa e inhibiendo. Que es el caso por algunos neurotransmisores. Acuérdense, cuando hablamos del tema de comunicación celular, le decía, algunos neurotransmisores, cuando se acumulan, después que la neurona lo sintetizó, ella también tiene receptores para ese mismo neurotransmisor que ha liberado, y cuando sus receptores se copan del mismo neurotransmisor que ella ha generado, eso ya lo entiendo como una señal de detente, porque por algo se está acumulando, o sea, no se está utilizando. Así que detente de sintetizarlo a ese neurotransmisor, ¿no? En ese caso sobre sí misma, más bien, ¿no? Todavía ni siquiera es una tercera enzima la que ha actuado para que bloquee a una primera, es la misma célula en este caso, porque ya hablamos de célula, ¿no? Que está generando la